Las imágenes que estás viendo en este momento muestran a alemanes travestidos posando como si fueran mujeres. Se los ve cómodos y desprejuiciados, comportándose con naturalidad, como si estuvieran acostumbrados a ello. Sin embargo, y aunque no puedas creerlo, quienes protagonizan estas fotografías son nada más y nada menos que soldados del ejército de Adolf Hitler. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo lo que no sabías sobre la homosexualidad en tiempos del nazismo. Para comprender la persecución de la homosexualidad en el Tercer Reich, tenemos que remontarnos a la década de 1920. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania adoptó una nueva forma de gobierno que recibió el nombre de República de Weimar. Como consecuencia del conflicto bélico hubo importantes cambios culturales en la sociedad y la comunidad gay creyó que era el momento ideal para dejar de ocultarse. Los homosexuales crearon un movimiento de lucha por sus derechos y libertades, con el objetivo de fomentar la tolerancia y que cada cual pudiera mostrarse como era. Berlín fue una de las ciudades más importantes de la comunidad, ya que estaba repleta de clubes, asociaciones y bares para personas no heterosexuales. El más famoso de todos era El Dorado, conocido por sus animadas fiestas en las que se respiraba un ambiente de enorme libertad sexual. Allí se celebraban bailes de disfraces, juegos eróticos y shows de travestismo, y llegó a ser uno de los lugares más icónicos de la urbe. A pesar de que en Alemania había una relativa tolerancia hacia los homosexuales, lo cierto es que la discriminación no había desaparecido. En el Código Penal germano se destacaba el infame artículo 175, que establecía que las relaciones entre hombres constituían un crimen. Durante la década de 1920, la comunidad gay hizo todo lo posible para revocarlo, alegando que era un atentado contra las libertades individuales. Sin embargo, la ley permaneció vigente, de manera que el amor entre hombres continuó siendo un delito. Al mismo tiempo, hubo sectores de la sociedad que, preocupados por el avance de los homosexuales, se propusieron ponerles un freno y devolverlos al closet. Entre ellos se encontraba el Partido Nacional Socialista. Para los nazis, la tolerancia de los homosexuales era un signo de la decadencia de la República de Weimar. Los seguidores de Hitler afirmaban que los hombres gays eran afeminados e incapaces de luchar por su patria. Como no podían tener hijos, estaba traicionando a la raza aria y condenando a Alemania a quedarse sin población y a ser dominada por las razas inferiores. La homosexualidad era, en definitiva, una aberración que debía ser corregida a fuego y sangre para salvar a la nación germana de la destrucción. Llamativamente, no todos los miembros de la comunidad gay se sintieron preocupados cuando Hitler llegó al poder en 1933. Por el contrario, había quienes estaban convencidos de que las bravatas del Führer contra los homosexuales no eran más que palabras vacías. Esto se debía al hecho de que Ernst Röhm, el líder de las SA y uno de los principales lugartenientes del nazismo, jamás negó su atracción hacia los hombres. Veamos cómo lo recuerda Albrecht Becker, un alemán gay que vivió el ascenso de Hitler en carne propia. Röhm war ein schwuler Mann, das war bekannt, ja. Und jeder sagt, wenn der schwul ist, dann können wir uns auch ausleben. Und wir haben uns ausgelebt, genauso wie, also ohne ein Blatt vom Mund zu nehmen, haben wir gelebt, als wenn das Staatsreligion gewesen wäre, ja. Pocos sospechaban que la tolerancia de la República de Weimar estaba a punto de llegar a su trágico final. Ya en 1928 el Partido Nacional Socialista, en un comunicado oficial, había sido franco con respecto a sus opiniones sobre la homosexualidad. En este se podía leer: "El amor libre es una obscenidad. Es por esta razón que lo repudiamos, al igual que rechazamos todo aquello que daña a nuestro pueblo. Quienes defiendan las relaciones sentimentales entre hombres o entre mujeres son nuestros enemigos. No queremos una nación castrada ni convertida en el juguete de nuestros rivales". No toda la comunidad gay se tomó en serio estas amenazas y muchos pagaron las consecuencias de no hacerlo. Los seguidores de Hitler fomentaron la persecución a los homosexuales apenas se hicieron con el gobierno. El primer episodio de relevancia ocurrió el 6 de mayo de 1933, cuando un grupo de jóvenes de las SA ingresó a la sede del Instituto para la Ciencia Sexual y confiscó su biblioteca.
Este lugar había sido fundado por Magnus Hirschfeld, un judío gay que dedicó su vida a la sexología y a promover los derechos de los homosexuales. Días después, los 12.000 volúmenes del instituto fueron arrojados al fuego en una quema pública de libros. Mientras tanto, se prohibió la circulación de periódicos y revistas de la comunidad homosexual. Las organizaciones gays intentaron quemar sus listas de miembros con el objetivo de que no cayeran en manos de los nazis. Aún así, ten en cuenta que la gran mayoría de bares y clubes no fueron clausurados y permanecieron abiertos. Para el homosexual promedio, la vida no fue muy diferente durante los primeros meses del Tercer Reich, a pesar de que se advertía que el clima social era más tenso. El miedo a la Gestapo aún no había calado en ellos, y hubo quienes se unieron a las SA pensando que serían protegidos por su líder. Las cosas cambiaron drásticamente el 30 de junio de 1934 con la Noche de los Cuchillos Largos. Durante esa jornada, Hitler purgó a las SA y ordenó asesinar a Ernst Röhm, quien fue acribillado a tiros en el pecho. La propaganda oficial justificó la carnicería acusándolo de corrupto y traidor, al mismo tiempo que mencionó su orientación sexual como una de las razones para ajusticiarlo. Regresemos al testimonio de Albrecht Becker, quien explica cuáles fueron las consecuencias de la matanza. Und dann ist auch noch nichts, was war im Juni. Von Juni bis Oktober, bis Jahresende, ist überhaupt nichts passiert. Und plötzlich haben sie dann alle schwulen Leute gejagt und eingesperrt. En octubre de 1934, los nazis mandaron a confeccionar listas con los nombres de los homosexuales de todas las ciudades de Alemania. En paralelo, la Gestapo creó una comisión especial dedicada a investigar las relaciones sentimentales entre hombres. A finales de ese mismo año comenzaron las redadas masivas en Berlín y Múnich. Como resultado de los operativos policiales, fueron arrestadas cientos de personas acusadas de no ser heterosexuales. Curiosamente, los nazis reservaban su odio para los hombres homosexuales, ya que las lesbianas no eran consideradas criminales, sino que eran calificadas como antisociales. En 1935, el Ministerio de Justicia del Tercer Reich modificó el infame artículo 175 del Código Penal. La reforma fue pensada para ampliar las acciones que podían ser castigadas por la ley, de manera que no era necesario el contacto físico entre hombres para ser considerado un criminal. Por el contrario, bastaba una mirada indecente a una persona del mismo sexo para ser considerado un delincuente. Incluso se llegó al extremo de afirmar que los pensamientos impuros entre varones constituían una ofensa a la moral que debía ser sancionada. Las penas variaban entre los 6 meses y los 5 años de prisión y podían incluir la suspensión de los derechos civiles del acusado. En ocasiones, la única forma de evadir la condena era someterse a una dolorosa castración voluntaria. El procedimiento podía realizarse a través de químicos, aunque a veces solía tratarse de una vasectomía o de la amputación de los testículos. Quienes no quisieran aceptar semejante humillación terminaban tras las rejas. Veamos el testimonio de Stefan Kosinski, quien fue detenido por ser gay, hablando sobre cómo era maltratado por los otros prisioneros de su celda. If I were thief, if I were murder, they could accept me, but not this. No había piedad con aquellos que fueran arrestados 2 veces, ya que se los enviaba directamente a los campos de concentración, donde debían corregir su orientación sexual o morir en el intento. Se calcula que entre 1933 y 1945 la policía arrestó a 100.000 homosexuales, de los cuales 15.000 fueron conducidos a los campos. Una vez dentro, los reclusos eran identificados con un triángulo rosa en el uniforme para que todos supieran el motivo que los había llevado hasta allí. Junto con los judíos, los gays eran uno de los grupos más maltratados y abusados por los guardias. Para los nazis, la homosexualidad era una humillante enfermedad que podía ser curada a través del trabajo duro y el sufrimiento. Por eso se les asignaba las tareas que requerían más esfuerzo físico y que tenían altas tasas de mortalidad. En ciertos casos, estos prisioneros eran obligados a intercambiar favores sexuales con los miembros de las SS. A cambio, podían recibir protección durante un breve periodo de tiempo, aunque a sabiendas de que en cualquier momento el abusador podía cansarse de ellos y condenarlos a morir. Como si fuera poco, también eran utilizados como conejillos de indias para espantosos experimentos médicos.
Sus cuerpos fueron usados para probar nuevas drogas con opiáceos y metanfetaminas, y también fueron sometidos a tratamientos novedosos contra el tifus. En la gran mayoría de los casos perecieron poco tiempo después. Sin embargo, el experimento más brutal era una supuesta cura contra la homosexualidad, que consistía en implantarles una glándula debajo de la piel que liberaba testosterona. Como era de esperarse, el resultado fue un fracaso, puesto que ningún paciente sobrevivió. Mientras tanto, fuera de los campos de concentración, la situación de la comunidad gay siguió empeorando a medida que la Segunda Guerra Mundial destruía Europa. En 1941, Hitler dio un discurso donde sugirió que los miembros de las juventudes hitlerianas homosexuales debían ser ejecutados. No obstante, las cosas eran más complejas de lo que parecían. El Tercer Reich nunca logró purgar la homosexualidad, y pese al disgusto del Führer, había gays dentro de las propias filas del nazismo. Como te mostramos al inicio del video, han sobrevivido fotografías que muestran a soldados alemanes trasvistiéndose, maquillándose y posando como mujeres. Veamos qué tiene para decir al respecto Martin Damann, el artista que encontró estas imágenes. Also, das ist auf einmal eine gewisse Weichheit, eine Sentimentalität, die kommen auf einmal als Menschen mit Sehnsucht daher. Evidentemente, la propaganda oficial que tildaba a estas prácticas de inmorales no había calado lo suficientemente hondo en las tropas, que las veían como un simple pasatiempo y como algo con lo que entretenerse incluso cuando estaban en el campo de batalla. Por supuesto, es difícil saber con certeza si estos hombres eran homosexuales o si solo se trataba de personas desprejuiciadas que no se habían dejado llevar por la prédica nazi. En todo caso, sí podemos afirmar que siguieron existiendo relaciones sentimentales entre varones, algunos de los cuales eran incluso miembros de la Wehrmacht. Volvamos al testimonio de Stefan Kosinski, quien rememora el encuentro que mantuvo con un soldado germano. Took me in his arm, he said, "You are very nice boy, you are pretty boy." Am I really? Nobody said me that. Nobody. He looked at me, at my eyes. I looked at him, and he kissed me. Oh my God! German boy kissed me. And then he said, it was friendship kiss, only friendship, nothing more. Yes, thanks. I kissed him also because friendship. Estos se conocieron en la calle por casualidad y el militar se ofreció a acompañarlo hasta su casa para que llegara seguro. Por supuesto, con la derrota del nazismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial, la discriminación contra los homosexuales no terminó. Ser gay era también considerado un crimen en algunos países aliados, cosa que no cambió hasta décadas después. De la misma forma, la visión en Alemania sobre la comunidad homosexual estuvo profundamente influenciada por la propaganda nazi, que la retrataba como enferma y degenerada. El artículo 175, que penalizaba el amor entre hombres, fue derogado recién en 1969, es decir, casi 25 años luego de la caída del Tercer Reich. En la actualidad se recuerdan aquellos oscuros días como la persecución más intensa contra los homosexuales alemanes, quienes estuvieron entre los más perjudicados por la dictadura nazi. Llegamos al final del video. Déjanos tus comentarios en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.